Yo soy inocente, se lo aseguro. No hay pruebas reales contra mí, solo mentiras. No he hecho nada. Hay un instante preciso, casi imperceptible, en el que todo se decide. No ocurre cuando alguien te acusa, en voz alta, ni cuando pone en duda tus intenciones o tu carácter. Ocurre dentro de ti, en el segundo exacto en el que decides si vas a reaccionar o no. La mayoría de las personas han sido educadas para reaccionar, para aclarar, para justificarse, para explicar con detalle quiénes son y qué no son. Creen que defenderse es un acto de dignidad. Creen que el silencio es una admisión de culpa. Esa creencia es una debilidad aprendida. Maquiavelo entendía algo que sigue resultando incómodo. Incluso, hoy en el poder, no se sostiene sobre la verdad, sino sobre la percepción. Y la percepción nunca favorece a quien se apresura a justificarse. El que se defiende acepta, sin decirlo, que el otro tiene derecho a juzgarlo. Acepta el tribunal, acepta el marco, acepta la jerarquía implícita. En ese momento ya ha cedido terreno. El impulso de explicarse nace del miedo a ser malinterpretado. Pero ese miedo no es moral, es psicológico. Es el temor a perder control sobre la imagen que otros construyen de nosotros. Sin embargo, esa imagen nunca nos pertenece del todo. Maquiavelo lo sabía. Intentar gobernar la opinión ajena con palabras es como intentar contener el agua con las manos. Cuanto más aprietas, más escapa. Cuando alguien te acusa y tú respondes con rapidez, con emoción, con detalles innecesarios, no estás limpiando tu nombre. Estás mostrando una herida. Y donde hay herida, hay oportunidad. El observador no ve justicia ni honestidad. Ve urgencia. Ve ansiedad. Ve vulnerabilidad. En los juegos de poder, eso no despierta compasión, despierta cálculo. El silencio, en cambio, es insoportable para quien ataca. No porque sea noble, sino porque es ambiguo. La mente humana necesita cierre, necesita reacción, necesita confirmar que el golpe ha tenido efecto. Cuando no lo obtiene, empieza a dudar de sí misma. ¿Exageré? ¿Fui demasiado lejos? ¿Por qué no respondió? Esa duda erosiona más que cualquier réplica ingeniosa. Maquiavelo escribió que los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. El silencio es precisamente eso, algo que se ve, pero no se puede tocar. No se puede refutar, no se puede desmontar, se queda flotando, obligando a los demás a interpretarlo. Y en esa interpretación, casi siempre, proyectan más poder del que realmente existe. El que habla de más se vuelve predecible. El que explica demasiado se vuelve legible. El que se defiende siempre está reaccionando, nunca dirigiendo. En cambio, quien controla su respuesta, controla el ritmo. Y quien controla el ritmo, controla la situación. No es una cuestión de frialdad emocional, sino de disciplina interna. La mayoría de los conflictos sociales no se ganan demostrando razón, sino imponiendo marco. Cuando aceptas explicar, aceptas el marco del otro. Cuando te niegas, obligas al entorno a reajustarse a ti. Eso genera incomodidad, y la incomodidad desplaza el foco. Ya no se analiza la acusación, sino tu calma. Ya no se discute el contenido, sino tu postura. Sin haber dicho nada, has cambiado el centro de gravedad. Hay una diferencia esencial entre dignidad y necesidad de aprobación. La dignidad no necesita palabras. La aprobación siempre las exige. Maquiavelo desconfiaba profundamente de la necesidad de ser querido, porque quien necesita ser querido termina siendo dependiente, y quien es dependiente, tarde o temprano, obedece. El silencio no es pasividad, es contención. Es la capacidad de soportar la tensión sin descargarla en forma de excusas. Esa capacidad intimida, no porque sea agresiva, sino porque es rara. La mayoría no puede sostenerla. Por eso, cuando alguien no se explica, se le atribuye intención, cálculo
profundidad. Incluso, si no la hay, la percepción la crea. En una sala llena de personas, la atención no se queda en quien lanza la acusación, sino en quien recibe el impacto. Todos esperan el gesto, la palabra, el temblor. Cuando no ocurre nada, el vacío se vuelve protagonista. Y el vacío es un escenario peligroso para quien atacó, porque lo deja expuesto. Ha hablado, ha mostrado emoción, ha revelado algo. El otro, non Maquiavelo, entendía que el verdadero dominio no consiste en imponerse constantemente, sino en no verse obligado a hacerlo. El poder más estable es el que no se exhibe, el que se intuye. Defenderse de todo es agotador. Seleccionar cuando hablar es estratégico. El error común es creer que el silencio equivale a derrota. En realidad, la derrota ocurre cuando entras en un intercambio que no controlas. Cuando respondes a una acusación emocional con argumentos racionales, ya has perdido el equilibrio. No porque tengas menos razón, sino porque has aceptado un juego que no premia la razón. El silencio bien sostenido obliga al otro a cargar con su propia agresión. La repetirán, la exagerará, buscará aliados. Y en ese proceso, se irá desnudando. Mostrará obsesión, resentimiento, inseguridad, todo sin que tú hagas nada. Maquiavelo habría considerado esto una victoria limpia. El enemigo se debilita solo. No se trata de orgullo ni de superioridad moral, se trata de economía de energía. Cada explicación es un gasto. Cada defensa es una inversión mal calculada. El estratega no invierte donde no hay retorno, observa, espera, deja que el otro se desgaste. Hay acusaciones que no merecen respuesta porque no buscan verdad, sino reacción. Responderlas es concederles importancia. Ignorarlas es reducirlas a lo que son, han ruido. Y el ruido, cuando no se amplifica, se disipa. El verdadero riesgo no es ser malinterpretado, sino ser demasiado comprensible. Lo comprensible se vuelve manejable. Lo opaco obliga a la cautela. Por eso Maquiavelo prefería el respeto incómodo a la simpatía fácil. El respeto nace del límite, la simpatía de la exposición. Cuando no te defiendes, algo cambia en la dinámica. Otros empiezan a observar con más atención. Algunos incluso sienten el impulso de intervenir por ti, no porque seas inocente, sino porque tu calma los obliga a reevaluar la agresión. Has desplazado el juicio. Ya no estás solo. Ese es uno de los movimientos más sutiles del poder, en permitir que otros hablen mientras tú permaneces inmóvil. No es manipulación vulgar. Es comprensión de la psicología humana. Nadie confía del todo en quien se defiende con demasiada urgencia. Pero muchos confían en quien no parece necesitar hacerlo. El silencio no te hace invisible. Te hace indescifrable. Y lo indescifrable genera respeto, pero también prudencia. Nadie ataca con ligereza aquello que no puede leer. Aquí comienza el verdadero cambio. No cuando ganas discusiones, sino cuando dejan de proponértela. No cuando te creen, sino cuando dudan antes de enfrentarte. Maquiavelo sabía que el conflicto más rentable es el que no ocurre. Con el tiempo descubres que no todo ataque busca destruirte. Muchos solo buscan medir tu resistencia. Es una prueba silenciosa. Quieren saber si reaccionas, si te alteras, si te justificas. Quieren comprobar si pueden empujarte fuera de tu centro. Cuando no lo logran, cuando tu postura permanece intacta, algo se rompe en ellos. No porque hayas ganado, sino porque han fallado en leerte. Maquiavelo entendía que la mayor ventaja estratégica es la imprevisibilidad controlada, no la impulsividad, sino la incapacidad del otro para anticipar tu siguiente movimiento. El que siempre se defiende es fácil de provocar. El que siempre explica es fácil de presionar. Pero el que decide cuándo hablar y cuándo no, gobierna el ritmo de la relación sin anunciarlo. La explicación constante nace de una ilusión peligrosa, al creer que la verdad, bien expuesta, se impone por sí sola. En la práctica,
ocurre lo contrario. La verdad necesita contexto, y quien controla el contexto, controla cómo esa verdad será recibida. Cuando aceptas defenderte, entregas ese control. Te colocas en posición reactiva, y lo reactivo, por definición, va detrás. El silencio no es ausencia de acción, es una acción invisible. Es la decisión consciente de no alimentar el fuego. El conflicto necesita oxígeno emocional, necesita respuesta, choque, intercambio. Cuando no lo recibe, se apaga o se vuelve grotesco. El atacante se ve obligado a exagerar, a insistir, a elevar el tono. Y en ese exceso se delata, hay una forma particular de poder en permitir que el otro se escuche a sí mismo. Cuando no interrumpes, cuando no corriges, cuando no defiendes tu imagen, el otro queda solo con sus palabras, y muchas veces descubre que no suenan tan sólidas como pensaba. Ese descubrimiento es humillante, y la humillación, a diferencia del enojo, no se dirige hacia afuera, se interioriza. Maquiavelo no aconsejaba confrontar todas las amenazas, aconsejaba sobrevivirlas, elegir las batallas, no por orgullo, sino por resultado. Defenderse de todo es un signo de fragilidad estratégica. El poder real no responde a cada estímulo, filtra, selecciona, descarta en entornos sociales. El silencio funciona como un espejo. Refleja la emoción del otro sin amplificarla. Si el ataque es pequeño, parece mezquino. Si es grande, parece desproporcionado. En ambos casos, la falta de respuesta altera la percepción del público. Ya no observan el contenido del ataque, sino su necesidad. Existe una calma que no es pasividad, sino decisión. No nace de la indiferencia, sino de la claridad interna. Cuando sabes quién eres y hacia dónde te diriges, las opiniones externas pierden peso específico. No desaparecen, pero dejan de gobernarte. Esa autonomía interior era, para Maquiavelo, la base de cualquier forma de dominio duradero. El que se defiende busca cerrar una herida. El que guarda silencio construye un límite. Y los límites, incluso cuando no se explican, se sienten. El entorno aprende rápido donde no insistir, donde no empujar. No por miedo explícito, sino por intuición. Algo en tu postura comunica que no estás disponible para ese juego. Hay quienes confunden esta actitud con frialdad o arrogancia. Esa confusión es útil. Maquiavelo no temía ser malinterpretado si la interpretación le otorgaba ventaja. Ser visto como inaccesible es preferible a ser visto como manipulable. El primero genera distancia, el segundo invita al abuso. Con el tiempo, ocurre algo más profundo. Empiezas a necesitar menos validación externa, no porque te vuelvas insensible, sino porque desarrollas una medida interna más estable. Ya no reaccionas para corregir percepciones. Observas cómo se forman y decides si merecen alguna intervención. La mayoría no la merece. El silencio también educa. Enseña a los demás cómo tratarte. Cada vez que no respondes a una provocación, estableces un precedente. Cada vez que no te explicas, marcas un estándar. No lo anuncias, lo encarnas. Y lo encarnado tiene más peso que cualquier declaración. Maquiavelo comprendía que el poder más eficaz es el que se ejerce sin esfuerzo visible. Cuando no te defiendes, no estás renunciando a tu posición, la estás reforzando, porque obligas al mundo a adaptarse a tu quietud, en lugar de adaptarte tú a su ruido. Poco a poco, las acusaciones disminuyen. No porque todos te respeten, sino porque ya no obtienen lo que buscan. La provocación sin respuesta pierde atractivo. El conflicto sin eco se marchita. Y quienes persisten quedan expuestos como lo que son, personas, buscando atención, no verdad. En ese punto, ya no necesitas demostrar nada. Tu presencia habla por ti. Tu consistencia sustituye a la explicación. Tu silencio deja de ser vacío y se convierte en peso. Y ese peso es el que sostiene la autoridad real. Llega un punto en el que comprendes que defenderte constantemente no solo te desgasta,
sino que te encierra en una identidad reactiva. Ya no actúas desde tu propósito, sino desde la necesidad de corregir la percepción ajena. Maquiavelo habría visto esto como una forma sutil de servidumbre. Vivir en función de la mirada de otros es aceptar que tu valor depende de su juicio. El silencio sostenido, en cambio, produce un desplazamiento interno. Te obliga a tolerar la incomodidad inicial de no aclarar, de no cerrar el relato. Esa incomodidad es el precio de la autonomía. Quien no puede pagarla, seguirá esclavo de la explicación. Quien la soporta, cruza un umbral psicológico. Descubre que la mayoría de las amenazas eran ruido, no peligro real. Hay algo profundamente desestabilizador para el agresor en encontrarse con alguien que no se justifica. Esperaba resistencia, culpa, emoción. Encuentra quietud. Y la quietud no ofrece puntos de agarre. No se puede discutir con ella, no se puede humillar, no se puede dominar. Solo se puede rodear o abandonar. Maquiavelo observó que los hombres atacan donde perciben ganancia. Cuando no hay ganancia emocional, social o simbólica, el ataque pierde sentido. El silencio elimina la recompensa. No hay espectáculo, no hay drama, no hay confirmación. El agresor se queda solo con su intención desnuda, y eso rara vez es cómodo. Con el tiempo, desarrollas una relación distinta con las palabras. Dejan de ser un reflejo automático y se convierten en herramientas selectivas. Hablas menos, pero cuando hablas, se siente no respondes a todo. Intervienes solo cuando la intervención altera el equilibrio a tu favor. Esa economía verbal es una forma avanzada de poder. No se trata de despreciar la comunicación, sino de comprender su peso. Cada palabra crea expectativa. Cada explicación abre una puerta. Maquiavelo sabía que abrir demasiadas puertas debilita cualquier fortaleza. El silencio, en ese sentido, es arquitectura, delimita, protege, define. También aprendes a observar con más claridad. Cuando no estás ocupado defendiéndote, puedes ver quién ataca, cuándo y por qué. Empiezas a distinguir entre críticas reales y provocaciones disfrazadas, entre desacuerdos legítimos y luchas de estatus. Esa lectura fina del entorno es imposible cuando estás emocionalmente involucrado en tu propia defensa. Hay una forma de autoridad que no necesita afirmarse. Simplemente se asume. Surge cuando tu comportamiento es coherente en el tiempo, cuando no te contradices con reacciones impulsivas, cuando tu calma no depende del contexto. Esa coherencia genera confianza, incluso entre quienes no te aprecian, porque lo previsible no es tu respuesta, sino tu estabilidad. Maquiavelo no buscaba la aprobación moral, buscaba la eficacia, y la eficacia rara vez es ruidosa. El silencio estratégico no es cobardía, es cálculo. Es entender que no todas las batallas merecen ser visibles, y que muchas se ganan, precisamente, al no librarse. A medida que esta postura se consolida, algo cambia en la dinámica social. Las personas comienzan a medirse más antes de hablarte, no porque te teman abiertamente, sino porque intuyen que no obtendrán control emocional sobre ti. Esa intuición actúa como freno, y donde hay freno, hay poder. Empiezas a vivir menos en defensa y más en definición. No reaccionas para negar versiones ajenas, actúas de acuerdo con tus principios, sabiendo que la consistencia, a largo plazo, pesa más que cualquier aclaración puntual. El tiempo se convierte en tu aliado, no en tu enemigo. Maquiavelo entendía que la reputación fuerte no es la que se limpia constantemente, sino la que resiste el desgaste. El que se explica demasiado parece frágil. El que permanece firme, incluso bajo sospecha, proyecta solidez. Y la solidez, incluso cuando incomoda, se respeta. Así, el silencio deja de ser una táctica puntual y se transforma en una forma de estar en el mundo, no como retirada, sino como posición, no como miedo, sino como elección. Y desde ahí, sin necesidad de imponer nada,
comienzas a influir, porque el verdadero poder no grita, se percibe. Cuando el silencio se vuelve parte de tu conducta habitual, ya no lo utilizas como respuesta, sino como filtro. Empiezas a notar cuántas interacciones estaban diseñadas únicamente para extraer una reacción de ti. Comentarios ambiguos, insinuaciones, críticas, envueltas en humor. Antes habrías sentido la obligación de aclarar. Ahora las observas pasar y al hacerlo, revelan su verdadera naturaleza. No eran diálogos, eran intentos de control. Maquiavelo comprendía que muchos conflictos no nacen de una amenaza real, sino de una oportunidad percibida. El atacante evalúa si puede obtener algo: atención, superioridad, validación. Cuando tu silencio elimina esa ganancia, el incentivo desaparece. No porque hayas impuesto respeto de manera explícita, sino porque has retirado el beneficio implícito. Con el tiempo, esta retirada selectiva redefine tu posición. Ya no eres alguien que responde, sino alguien al que se responde. El flujo cambia de dirección, y ese cambio no se anuncia. Se siente en las reuniones, en las conversaciones informales, incluso en los silencios compartidos. Hay una percepción distinta. Tu quietud no es vacía. Está cargada de intención. Hay una madurez psicológica en aceptar que no todas las percepciones pueden corregirse. Algunas deben dejarse morir solas. Maquiavelo sabía que la obsesión por limpiar la imagen pública termina esclavizando al individuo a rumores y opiniones volátiles. El estratega, en cambio, invierte en consistencia, no en simpatía momentánea. Al no defenderte, obligas al tiempo a desempeñar su función. El tiempo revela patrones. El que acusa hoy, acusará mañana. El que exagera una vez, lo hará de nuevo. Y mientras ellos se repiten, tú permaneces igual. Esa asimetría termina inclinando la balanza, no por un acto puntual, sino por acumulación silenciosa. También ocurre algo interno en tu diálogo contigo mismo. Se simplifica. Ya no necesitas ensayar respuestas imaginarias, ni justificarte en soledad. Esa energía mental liberada se redirige hacia lo que realmente importa: construir, decidir, avanzar. Maquiavelo entendía que el poder empieza por el dominio de uno mismo. Quien no se gobierna internamente será siempre gobernado desde fuera. El silencio sostenido crea una frontera invisible. No excluye, pero delimita. No agrede, pero protege. Y esa frontera se vuelve evidente para quienes intentan cruzarla sin permiso. No encuentran resistencia activa, pero sí una ausencia que los detiene, como una puerta cerrada sin ruido. En ese punto, incluso cuando decides hablar, tus palabras tienen otro peso. No suenan defensivas. No buscan convencer. Funcionan como afirmaciones breves, precisas, finales, porque ya no estás reaccionando. Estás definiendo. Y definir es una prerrogativa del poder. Maquiavelo no idealizaba la virtud por sí misma. La consideraba útil solo cuando servía a la estabilidad. Del mismo modo, la explicación solo es valiosa cuando produce efecto. Si no altera la dinámica, es un gasto innecesario. El silencio, en cambio, casi siempre altera algo, aunque no sea visible de inmediato. Hay quienes interpretarán tu calma como frialdad, otros como cálculo. Algunos la verán como soberbia. Ninguna de esas interpretaciones requiere corrección. Todas cumplen una función, te colocan fuera del alcance fácil. Te convierten en alguien que no se puede manejar con estímulos simples. Así, sin confrontación directa, sin discursos largos, sin defensa explícita, te vuelves menos accesible a la manipulación emocional. No porque hayas endurecido tu carácter, sino porque has refinado tu criterio. Sabes cuándo una palabra suma y cuándo resta. Sabes cuándo el silencio construye más que cualquier respuesta. Y en esa comprensión se consolida una forma de poder que no depende del aplauso ni del consenso. Un poder discreto, estable, difícil de desafiar. No nace del miedo inmediato,
sino de la imposibilidad de leerte con facilidad. Y para Maquiavelo, esa imposibilidad era una de las mayores ventajas estratégicas que un individuo podía poseer. Hay un momento en el que el silencio deja de ser una estrategia consciente y se convierte en una forma natural de autoridad. Ya no callas para provocar un efecto. Callas porque no sientes la necesidad de intervenir. Esa ausencia de urgencia es, en sí misma, una señal de poder. Maquiavelo entendía que la prisa es siempre una confesión. Quien se apresura revela dependencia del resultado. Cuando no te defiendes, también alteras la memoria colectiva. La gente recuerda menos las acusaciones que no tuvieron respuesta. Sin contradicción, el ataque no se fija, se disuelve. En cambio, las defensas extensas permanecen, porque prolongan la escena. Quien explica demasiado prolonga su propio juicio. Quien guarda silencio acorta el proceso hasta hacerlo irrelevante. Esta postura exige una fortaleza interna poco común. No es fácil tolerar la idea de ser malinterpretado. No es cómodo permitir que otros piensen lo que quieran. Pero Maquiavelo no buscaba comodidad, sino estabilidad. Y la estabilidad no proviene de corregir cada distorsión, sino de sostener una línea de conducta que, con el tiempo, se impone por coherencia. A medida que avanzas, notas que algunos se incomodan con tu falta de reacción. Intentan provocarte con mayor intensidad, con comentarios más directos, con insinuaciones más burdas. No es fortaleza de su parte, es desesperación. Están intentando recuperar el control que perdieron cuando dejaste de responder. Cada intento fallido profundiza su exposición. El silencio también redefine las jerarquías invisibles. En cualquier grupo, quien reacciona ocupa una posición inferior a quien observa. El que observa decide. El que reacciona obedece al estímulo. Maquiavelo habría considerado esta distinción fundamental al gobernar. Es observar primero, actuar después, y hablar solo cuando el efecto está calculado. No se trata de ganar todas las situaciones, sino de no perderte a ti mismo en ellas. La defensa constante fragmenta la identidad. Te obliga a adaptarte a múltiples versiones de lo que otros dicen que eres. El silencio, en cambio, preserva una narrativa interna estable. Tú sabes quién eres, y eso basta. Con el tiempo, incluso tus opositores más persistentes cambian de enfoque. Algunos se cansan, otros te respetan en silencio, algunos te evitan. Ninguna de esas reacciones requiere tu intervención. Todas confirman que has salido del juego reactivo. Ya no eres una pieza que se mueve con facilidad. Maquiavelo comprendía que el mayor error del poder es justificarse ante quienes no tienen intención de comprender. La explicación no persuade al hostil, solo lo informa de tus límites. El silencio, en cambio, no revela nada, y lo que no se revela no se puede explotar. Así, tu presencia empieza a generar una expectativa distinta. Cuando hablas, se escucha. Cuando callas, se interpreta. En ambos casos, influyes, no porque lo busques activamente, sino porque has aprendido a no diluirte en el ruido. Este es el punto en el que el silencio deja de ser defensa y se convierte en definición. No niegas acusaciones, las vuelves irrelevantes. No corriges narrativas, las superas con continuidad. No impones respeto, permites que surja por falta de alternativas. Maquiavelo sabía que el poder más duradero no se impone por fuerza constante, sino por la percepción de inevitabilidad. Cuando tu calma es consistente, cuando tu postura no fluctúa con cada estímulo, te vuelves predecible en lo esencial e indescifrable en lo superficial. Esa combinación desarma a la mayoría y así, sin necesidad de levantar la voz, sin justificarte, sin explicar quién eres, terminas ocupando un lugar distinto. Un lugar donde no se te juzga con ligereza, donde las palabras ajenas pesan menos que tu constancia, donde el silencio ya no es vacío, sino estructura. En esta etapa, el silencio ya no es solo una respuesta externa, sino una reorganización interna. Tu identidad
deja de estar ligada a la necesidad de ser comprendido. Comprendes, con una claridad casi incómoda, que ser entendido por todos es imposible. Y, además, innecesario. Maquiavelo habría visto en esa aceptación una forma de libertad. El individuo que no depende del consenso es mucho más difícil de someter. Cuando no te defiendes, empiezas a percibir cómo muchos vínculos estaban sostenidos únicamente por fricción emocional. Personas que solo sabían relacionarse contigo a través del conflicto, de la crítica o de la provocación. Al retirar tu reacción, esas relaciones se disuelven o se transforman, no por agresión, sino por falta de combustible. Y lo que se disuelve, casi siempre, era prescindible. El silencio también actúa como un filtro moral. Revela quién busca diálogo real y quién solo busca ventaja. A quienes se acercan con intención honesta, no los ignoras. Los escuchas, pero escucharlos no implica justificarte, implica comprender sin someterte. Esa diferencia es sutil, pero decisiva. Maquiavelo distinguía con precisión entre negociar desde la fortaleza y ceder desde la debilidad. Con el tiempo, descubres que muchas acusaciones pierden fuerza cuando no se enfrentan directamente, no porque sean falsas, sino porque no encuentran resistencia. La resistencia las legitima, la ausencia las expone como intentos fallidos de control. El atacante necesita oposición para sentirse relevante. Sin ella, queda reducido a ruido. Hay una transformación profunda cuando aceptas que no todo merece una respuesta. Tu atención se vuelve un recurso escaso, y lo que es escaso adquiere valor. Ya no la entregas automáticamente, la administras. Maquiavelo entendía que el poder no está solo en lo que haces, sino en lo que decides no hacer. Esta administración de la atención modifica tu presencia. Hablas menos, pero escuchas más, no para reaccionar, sino para comprender el terreno. Y al comprenderlo, te adelantas, no en palabras, sino en posición. La ventaja rara vez está en la réplica inmediata. Suele estar en el movimiento posterior, silencioso, casi invisible. Cuando otros se esfuerzan por provocarte y no lo logran, empiezan a atribuirte cualidades que quizá nunca reclamaste: autocontrol, cálculo, profundidad. No importa si son exactas, importa que te colocan fuera del alcance fácil. Maquiavelo sabía que la reputación no necesita ser precisa, necesita ser funcional. El silencio prolongado también te enseña paciencia. No la paciencia pasiva, sino la estratégica. Aprendes a esperar el momento en que una palabra tenga efecto real. Y cuando finalmente hablas, no corriges versiones pasadas, estableces dirección futura. Esa es una diferencia fundamental. El que se defiende, mira hacia atrás. El que define, avanza. En este punto, ya no temes el malentendido, lo utilizas. Sabes que la ambigüedad genera prudencia en los demás. Nadie se precipita contra lo que no comprende del todo. Y esa prudencia te da espacio. Espacio para moverte, para decidir, para consolidar. Maquiavelo veía el poder como una construcción progresiva, no como un acto puntual. El silencio es uno de sus materiales más discretos, pero más resistentes. No se desgasta con el uso. Al contrario, se refuerza con la coherencia. Cada vez que no reaccionas donde otros lo harían, confirmas una pauta, y las pautas, con el tiempo, gobiernan. Así, sin declaraciones ni gestos grandilocuentes, te conviertes en alguien difícil de arrastrar al terreno emocional, ajeno. No porque carezcas de emoción, sino porque no la entregas sin criterio. Esa selectividad es una forma de soberanía, y en esa soberanía silenciosa se consolida una autoridad que no necesita ser defendida, porque ya no depende de la aprobación, ni del entendimiento inmediato, ni de la ausencia de críticas. Depende únicamente de tu capacidad para permanecer firme, mientras otros se agotan, intentando mover lo que ya no está a su alcance.